Tres grupos de personas que se quedarían en el momento del rapto. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Vamos por partes. Primero quiero que sepas que este estudio es un estudio escatológico que escudriña las Sagradas Escrituras y nos señala el fin de los tiempos, el fin del mundo, lo que sucederá más adelante en el tiempo en el que escrito está en la palabra. Y ese es un estudio escatológico que no he querido tocar mucho porque tenemos seguidores nuevos que podrían confundirse, pero también hay seguidores que tienen ya tiempo en el conocimiento de la palabra y quizás sepan mucho más que yo y sean más eruditos en el tema, pero quiero hoy definir ese grupo de personas que no irán o no estarán en el rapto de la iglesia cuando Cristo venga por su iglesia para arrebatarnos. Porque si bien es cierto, la palabra rapto no está escrito en la palabra, sino es un sinónimo de la palabra arrebatamiento, esto es bíblico. El rapto es un evento que nos cuenta la palabra de Dios y está escrito en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 17. Léelo conmigo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, dice la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos. Amén. Y seremos elevados a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el arrebato, el rapto. Y esto es bíblico, nos lo dice la palabra. Así que llegará el tiempo en el que si tú quedaste aquí porque no sabemos cuándo será el rapto o el arrebatamiento, que dicho sea de paso, no es la segunda venida de Cristo, son dos hechos diferentes en tiempos diferentes, así que nosotros tenemos que concentrarnos hoy en lo que es el rapto, porque es bíblico, vendrá, sucederá, y tú y yo tenemos que estar preparados para predicarle a los nuestros, para poder vivir en comunión con Dios y poder hacerla para el cielo, cuando esa trompeta que la palabra de Dios nos dice que sonará, nosotros estemos atentos a que toda nuestra gente haya recibido de Cristo y pueda ser arrebatado juntamente con los creyentes. Sabemos que el arrebatamiento es una doctrina bíblica, está escrito en la palabra, así que no es un mito, no es una leyenda, es bíblico, lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo sucederá el rapto? No lo sabemos. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe. Escucha bien, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Por qué aquí nos enfatiza en que nadie lo sabe? Porque el Señor sabría que en este tiempo se levantarían falsos profetas declarando el día, la fecha y la hora en que sucederá el arrebatamiento y el rapto. He visto enseñanzas, prédicas en las redes donde hay gente que se atreve a poner el día, la hora, el año en el que sucederá esto, cuando la palabra a ti y a mí nos dice que no tenemos la fecha exacta. Más bien hay otro texto que dice que será como ladrón en la noche. ¿Qué ladrón viene a tu casa a hurtar lo tuyo y te toca la puerta y te avisa, voy mañana, voy pasado? No, no lo sabemos. Sucederá de pronto porque escrito está y tenemos que estar como alertas ante eso que es bíblico. Mira, el rapto o el arrebatamiento no te tiene que poner triste, te tiene que alegrar, porque si tú estás en Cristo haciendo las cosas que la palabra de Dios nos demanda, viviendo en comunión con Dios, tú te vas a ir en ese arrebatamiento, nos vamos a ir en ese rapto. Y la gente que amamos, por eso es importante que le prediquemos y enseñemos a las personas de nuestro entorno que Dios es real, que hagamos que puedan hacer la oración de fe, reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque hay tres grupos de personas que no la harían en el tiempo del rapto y ahí voy. Primer grupo de personas que quizás no la harían en el tiempo del rapto o no serán arrebatados en el tiempo del arrebatamiento antes de la gran tribulación, y son el grupo de incrédulos. Sí, gente que no quiere recibir en su corazón al Señor, gente que no cree. Hay gente que considera que por obras será salvo o que por obras llegará a la eternidad o se considera muy buena
cuando en la palabra nada de eso nos asegura la salvación. Ese grupo de gente incrédula que ha rechazado la fe y que su nombre no está escrito en el libro de la vida, no podrán ser arrebatados. Por eso hoy estás a tiempo, si estás viendo este video y has dejado de creer o nunca has creído que Jesús es tu Señor y Salvador, pues haz la oración, no pierdas tiempo, recíbelo en tu corazón, porque el día y la hora no lo sabemos y es importante que lo recibas, que vivas conforme a su palabra y puedas amar todo lo que Él nos demanda hacer por medio de las Escrituras. La única manera de volver a nacer es siendo un creyente. La única manera de conocer que seremos salvos y seremos arrebatados es nacer de nuevo, es aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, vivir conforme a su palabra. En el libro de Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 10, nos dice lo siguiente: el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. La incredulidad no agrada a Dios. El dejar de creer, el no creer en el Señor es pecado. Y ese grupo de personas, por haberse apartado, por ver otras cosas del mundo, están en la lista de esas personas que no serán arrebatadas o no serán parte del rapto cuando Jesús venga por su iglesia. Por eso, si aún no has recibido a Cristo, este es el tiempo que el Espíritu Santo te hable para que puedas tú recibir a Jesús en tu corazón. Segundo grupo de personas que no se irán en el rapto o el arrebatamiento serán los religiosos. Sí, esas personas que tienen mucho conocimiento, eruditos en la palabra, que te leen los textos bíblicos de memoria, que compartan las Sagradas Escrituras, pero no tienen comunión con Dios, que conocen la palabra como la conoce el enemigo, pero no le cree a la palabra, ni se desarrolla, ni vive conforme a ella. Los religiosos, gente que simplemente hace obras y no tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios y comunión con el Padre, obviamente, no serán arrebatados. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? Nicodemo le preguntó al Señor qué tenía que hacer para ser salvo, qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Y Nicodemo era un maestro de la ley, era un hombre con bastante conocimiento, pero que no tenía relación con Dios. Y el Señor le dice que tenía que nacer de nuevo. Jesús le dijo: Nicodemo, si no nacieres de nuevo. Y él, Nicodemo, estaba en su mente natural pensando: ¿cómo es nacer de nuevo? Como había carnalidad en su vida, no había espiritualidad, no conocía. Por eso el Señor se dio el trabajo de explicarle que era un nuevo nacimiento. Hay gente que es considerada cristiana, católica, lo que tú quieras, pero que no tiene en su corazón el nuevo nacimiento, que simplemente tiene mucha letra, mas no tiene la experiencia de vivir un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con Dios. Y de esas personas hay millones. Y se quedarán aquellos que no conocen a Dios. Y entre ellos no quiero herir susceptibilidades, pero quiero que sepas tú que eres cristiano, que por ejemplo los budistas, los mormones, aquellas sectas religiosas que simplemente son pura letra sin comunión con Dios, no serán arrebatados, se quedarán en ese tiempo a sufrir y a vivir la gran tribulación que la palabra nos cuenta. Por ejemplo, aquellos que le oran a santos, que le oran a la Virgen, que no tienen comunión con el Señor, que no claman al Hijo para llegar al Padre, aquellos que no tienen comunión. Por eso lo vuelvo a enfatizar. ¿Qué te diferencia a ti de otras personas creyentes? Que la vida de un cristiano es comunión con Dios, no es una vida religiosa hecha por obras, no es cuánta caridad hagas a los demás. Eso es parte de tu crecimiento, de tu relación con Dios, de los frutos de tu vida piadosa junto al Señor, pero lo que en realidad prima y por la razón por la cual tú serás arrebatado en el tiempo del rapto es porque tienes comunión con Dios, porque sabes y conoces quién es el Señor en tu vida, porque recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y no acudes a otros para que Dios pueda obrar en tu vida. Hay sectas que consideran que Jesús aún no llegó, hay sectas que no creen en el Espíritu Santo, hay sectas que no creen en la Trinidad y ellos
pues no serán arrebatados. También hay personas que podrían estar en esta condición, quizás seas tú, no lo sé, pero Dios te da la oportunidad de arrepentirte, recibir al Señor como tu Salvador y venir a Cristo y tener una real comunión con el Señor por medio de su Santo Espíritu, en oración, en lectura de la palabra, porque los religiosos no serán arrebatados, lo dice la palabra de Dios. Ahora, yo no me quiero ir al nombre de la iglesia, religión que profeses, no quiero ir a eso, quiero ir a que entiendas que para ser un verdadero cristiano creyente, que la haga para el cielo, que se vaya en el tiempo del rapto, que es bíblico, tú tienes que tener conversación, comunión, intimidad con Dios, tu tiempo de oración, experimentar la gloria de un Dios vivo, no solamente de palabra o porque alguien me lo enseñó o el mucho conocimiento que poseo, sino que puedas intimar con aquel que te creó y que hoy te ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Esos sí la harán para el tiempo del arrebatamiento. Tercer grupo de personas que no se irán en el tiempo del rapto probablemente y que no la harán para el cielo, y es triste nombrarte este tipo de personas, pero son aquellas que apostataron de su fe. Te explico. Aquellos que se enfriaron y se alejaron de Dios sin tener el tiempo de arrepentirse. Quiero que quede claro esto. Todo el Nuevo Testamento habla de permanecer fervientemente en una necesidad espiritual de buscar a Dios, de estar constantemente en fuego con el Señor, de vivir en santidad, de consagrarnos, de poder tener una comunión genuina con el Señor. Lo dice todo el Nuevo Testamento. Pablo nos incita a cada momento que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, que no debemos estar viviendo un pie adentro, un pie afuera, hoy sí, hoy no, mañana me arrepiento. Claro, Jesús murió por todos nuestros pecados, pero ¿qué tal si te agarra en ese momento de pecado sin arrepentimiento la muerte? ¿Te has preguntado? Sin haberte arrepentido, sin conectarte con Dios, sin ponerte a cuenta con Dios y te alejaste, rechazaste, no quieres saber nada de Dios. Yo conozco mucha gente haber estado en un fuego tremendo por el Señor y luego simplemente no tener ni siquiera la convicción de que Dios pagó con precio de sangre por medio de su Hijo Jesús para que tú y yo podamos ser aceptos, salvos y hacerlo en el tiempo del arrebatamiento. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, apagamos el fuego de Dios, el afán, la tibieza, la frialdad espiritual. Obedecer la palabra de Dios te ayuda a permanecer en fuego, pero si dejas de leer tu Biblia, si dejas de orar, si aquello que es bueno le llamas malo porque viene de Dios y aquello que es malo porque realmente el Señor lo rechaza, le llamas bueno, ¿qué podríamos decir o pensar que hay en el corazón de un ser humano así? Que se alejó de Dios, que se enfrió, que apostató de su fe cuando antes predicaba, enseñaba. Esa gente no se irá en el arrebatamiento mientras no haya habido un arrepentimiento genuino en su corazón. Ahora, ¿esto lo dice la hermana Úrsula? No, lo dice la palabra de Dios, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice así: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay gente que vive así y le ha costado años poder volverse a conectar con Dios. Si tú estás en ese sector de esa gente, no lo hagas por temor, porque no seré arrebatado, sino porque tu comunión con Dios es valiosa. Lo que tú haces, tienes y enseñas a tu gente viene de Dios. Cuando no viene de Dios no hay respaldo bíblico. Entonces confiemos en que esta palabra es real. Obedecer su palabra nos hace permanecer en el fuego del Espíritu Santo. Rechazar el Evangelio es enemistarse con el Señor. Rechazar y romper tu comunión con Dios te aleja, te enfría, te aparta. Al rato ya no vas a querer volver y lo vas a ver más lejano, pero si permaneces orando, leyendo, asistiendo a tu iglesia, sirviendo, estando en ese movimiento espiritual, no te hablo del otro extremo de los religiosos, te hablo de un verdadero cristiano que tiene comunión con Dios. Si tú permaneces en ese fuego, es muy difícil que te enfríes o que te apartes de la fe en el Hijo de Dios. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 27, a fin de presentarse, porque por esto vendrá Cristo. Asimismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Mucha gente podrá decir, hermana Úrsula, santo solamente es Dios. Nosotros podemos ser santos como yo soy santo, decía Jesús. Vivir en santidad es vivir separado, apartado para Dios, no rechazando el evangelio y vivir de una manera que no agrada al Señor. No estoy condenando a nadie, te estoy exhortando por medio de la palabra a que tomes conciencia de que el Señor vendrá, de que el arrebatamiento, el rapto sucederá. El día y la hora no lo sabemos, pero está escrito en la palabra y hay que vivir preparados, prevenidos, para que no solamente tú, sino toda tu casa pueda conocer ese Dios que vendrá por nosotros en el tiempo del rapto. Ahora, ¿quiénes sí serán arrebatados juntamente con la iglesia? Son aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido a Jesús en su corazón, son aquellos que viven consagrados para Dios en santidad, con errores, defectos, pero con el arrepentimiento genuino en su corazón, y aquellos cristianos que tienen comunión con el Espíritu Santo. Ahora te exhorto a que leas conmigo el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 14, dice más o menos esto. Pero el día del Señor vendrá, o sea, cuando venga Cristo por su iglesia, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. ¿Qué te quiero dejar con esto? Con este último texto bíblico, a que estemos preparados y que estemos todo el tiempo tratando de agradar a Dios, no a los hombres. Que el rapto es un hecho bíblico que sucederá para todos aquellos creyentes, que la haremos para el cielo. Si tuviste algún familiar que falleció en Cristo, que tú le predicaste, le hablaste del Señor, pues estate seguro que Él estará contigo en ese tiempo. Ellos irán primero, luego nosotros los que quedamos. Entonces tenemos que tener la total certeza de que el Señor vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que tenemos el tiempo de arrepentirnos, de volver a Cristo y estar preparados para ese rapto que la palabra de Dios nos cuenta. Te leo en los comentarios, cuéntame qué piensas del tema. ¿Ya lo conocías? ¿No sabías? ¿Qué más conocimiento puedes aportar a este tema? Te leo para que la gente y el pueblo de Dios pueda ser edificado. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.